De regreso para continuar nuestro tercer módulo en el proyecto de plantación de iglesias, les invito a mantener su corazón abierto y expectante para responder una de las preguntas cruciales antes de iniciar la tarea de plantar una nueva iglesia. Antes oraremos al Señor como siempre. Padre que estás en los cielos, agradecidos por tu amor, por tu cuidado y tu misericordia por nosotros, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine y que nos ayude a encontrar el lugar correcto en donde plantar una nueva iglesia. Queremos pedir que tu palabra nos direccione y que se convierta en una base sólida para que con la dirección de tu Espíritu Santo pueda confirmar en nuestros corazones el lugar real a donde tú nos estás llamando. Sabemos que nos hiciste con propósito eterno, que hay algunas buenas obras que nosotros debemos realizar porque fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo y queremos ir al lugar en donde estemos en el centro de tu voluntad. Ayúdanos a plantar una nueva iglesia estando convencidos de que el allí y el ahora es el lugar correcto, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Como plantador de iglesias, recuerdo mi primera experiencia al llegar al estado Lara, en Venezuela. Me dirigí hacia la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, y después de pasar unos 3 días en oración, estuve preguntando a Dios, habiendo dirigido mi vida y mi familia hacia Venezuela, para plantar una nueva iglesia, quería que Dios me guiara específicamente a qué comunidad o en qué lugar debería plantar una nueva iglesia. Así que después de ese tiempo de oración, me levanté, salí de la ciudad de Barquisimeto, caminando más bien sin rumbo propio, sino queriendo que el Espíritu de Dios guiara mis pasos hacia una comunidad que no tuviese iglesia. Tomé un autobús que iba hacia una ciudad cercana de Barquisimeto llamada Acarigua. Simplemente me subí en el bus, pagué el pasaje y iba en constante oración, anhelando de que Dios me respondiera de Venezuela y del estado Lara y de ese lugar en donde me encontraba, cuál era la comunidad que Él quería donde plantara la siguiente iglesia o esa primera iglesia como misionero en Venezuela. Fue así como unos 25 minutos después de ir por una autopista interprovincial, sentí la profunda necesidad de pedir al conductor que se detuviera y me bajé. Comencé a caminar durante unas 2 horas en medio de una comunidad donde hacía una pregunta haciéndome pasar por una persona que buscaba una iglesia que estaba allí. Y preguntaba a los habitantes de aquella comunidad, ¿en dónde está la iglesia cristiana evangélica? Me dijeron que estaba por aquí, pero no la encuentro. Y la respuesta de las personas era, no, debe estar equivocado. Le dieron mal la dirección o usted tomó muy mal los apuntes. Porque en esta zona de la ciudad vivimos hace más de 40 años y no hay ninguna iglesia cristiana evangélica. No conocemos ningún pastor, no hemos visto a nadie congregándose por estos lados y sabemos por ser habitantes desde aquí hace tanto tiempo que no existe una iglesia cristiana evangélica en esta zona. La zona se llamaba municipio palavecino, la ciudad se llamaba Cabudare. El lugar era una zona que comprendía desde un sector llamado La Piedad, hasta urbanización Los Llavos, urbanización La Puerta y luego algunas otras urbanizaciones de aquí, de aquella zona de esa ciudad llamada Cabudare. Fue así como después de caminar todo el día y hacer la misma pregunta repetidas veces, llegué a casa de una mujer que estaba en silla de ruedas y cuando le hice la pregunta ¿en dónde está la iglesia cristiana evangélica de esta comunidad? Porque la estoy buscando, empezaron a salirle lágrimas.
y con sus ojos inundados de lágrimas me dijo: yo soy cristiana hace 25 años. Quedé en esta silla de ruedas por un accidente y hace 25 años me congrego 2 o 3 veces al año, cuando en la iglesia de mi hijo, más o menos a unos 45 o 50 minutos de aquí en carro, él viene y me lleva para llegar hasta esa iglesia. Pero durante 25 años el congregarme solamente sucede en esas ocasiones especiales de eventos en la iglesia de mi hijo. He estado orando los últimos 5 años para que Dios envíe a alguien a plantar una iglesia que pueda estar en medio de nuestra comunidad. Así que hablé con aquella mujer, le dije que había ido para eso y realizamos una oración muy corta, y unos 20 días después yo estaba con toda mi familia viviendo en aquel lugar para comenzar una nueva iglesia en esa nación, en ese estado, en ese municipio, en esa ciudad y en ese sector. Así es de que queremos, como plantadores de iglesias, saber que estamos en el lugar correcto, en la comunidad correcta, en la zona correcta o en el centro de la voluntad de Dios. Algunas veces he dicho mientras imparto esta clase que no es pecado estar en el lugar equivocado o estar yendo con nuestro deseo humano a llevar el evangelio o plantar una iglesia en un lugar equivocado. No es pecado. Recuerden que el apóstol Pablo insistía en ir a Asia para predicar el evangelio y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió rotundamente, y después de buscar al Señor en oración, un hombre en una visión, un varón macedonio le decía: por favor, pasa por aquí y ayúdanos. Y Pablo dio por cierto de que Dios le estaba llamando para ir a un extremo completamente contrario, occidente, cuando en realidad todos sus esfuerzos, sus pasajes y su tiempo lo había invertido en llegar a las puertas de Asia, pero estando a las puertas de Asia, el Espíritu le prohibió entrar allí para plantar iglesias y lo dirigió en sentido contrario. Así que voy a intentar ayudarle a aclarar sus pensamientos y sus sentimientos de dónde plantar una nueva iglesia. Veamos entonces lo que nos ocupa en este módulo. ¿En dónde debemos plantar una nueva iglesia? Les voy a dar 2 alternativas, obviamente bíblicas, que son las bases que puedo usar para ayudarles a responder esta pregunta a los plantadores. Cuando encontramos a Jesús hablando con sus discípulos antes de subir al cielo, dijo: hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, para responder en dónde debemos plantar una iglesia, este es un buen postulado. Podemos ir a cualquier nación, podemos ir a cualquier país, podemos ir a cualquier comunidad donde se necesite que se hagan discípulos. Sin embargo, Jesús fue un poco más enfático para tratar de ubicarnos. Encontramos el pasaje de Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, donde dice que Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de esa región, enseñando, anunciando buenas noticias, sanando de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. En la lámina anterior veíamos cómo se hacen actividades que son dignas de alabanza porque pueden mostrar el amor incondicional de Dios. Trabajo social, llevando una olla con sopa, llevando bolsitas con mercado, llevando paquetitos de regalos para los niños. Pero estos trabajos eventuales en comunidades necesitadas donde las ovejas están sin pastor no son actividades que nos sirvan para plantar nuevas iglesias. De hecho, hay comunidades en donde algunas personas que creen que están plantando una iglesia van 1, 2 o 3 veces al año y llevan haciendo esto durante 5, 10, 15 y hasta 20 años, pero no se ha establecido una iglesia como tal. Aquí en la tercera lámina que tenemos de este módulo, encontramos que Jesús había recorrido las ciudades y las aldeas de toda esa región, enseñaba el evangelio, predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos,
les sanaba sus dolencias, pero cuando Jesús se iba a retirar de la región de Decápolis, que es específicamente la región que está hablando allí en este contexto histórico, era una zona que tenía 10 ciudades populosas e importantes. En el momento de retirarse de allí, dice que Jesús tuvo compasión, Jesús sintió compasión, y el mismo texto nos responde por qué Jesús sintió compasión. Y era porque veía que las ovejas que habían quedado allí en Decápolis estaban confundidas y desamparadas y estaban como ovejas sin pastor. Así que para responder a su pregunta, querido plantador, ¿cuál es el lugar correcto? ¿En dónde plantar una nueva iglesia? Déjeme decirle que podemos plantar una nueva iglesia en medio de aquellas comunidades que han sido asistidas por iglesias cristianas o por creyentes con buenas intenciones, haciendo trabajo social, pero sin hacer una presencia real o lo que llamábamos en uno de nuestros primeros módulos encarnación, sin habernos encarnado en la comunidad. ¿Qué sucede? Que allí podemos llevar un plato de comida, allí podemos llevar una funda con ropa, allí podemos llevar regalos para los niños en una temporada específica, útiles escolares. De repente llevamos un evangelista usado por Dios en señales y prodigios, de repente un ciego ve, de repente un enfermo se sana, anunciamos el evangelio, enseñamos por unas horas o unos escasos días, pero cuando nos retiramos deberíamos sentir la misma compasión que sintió Jesús de aquellas ciudades que él recorría, enseñaba, anunciaba, predicaba, sanaba enfermos, pero al irse sintió dolor en su corazón porque sabía que aquellas ovejas quedarían como ovejas sin pastor. Un lugar en donde plantar iglesias entonces es en esas comunidades donde se ha hecho presencia con el evangelio de manera eventual, pero no se ha caminado en un proceso de discipulado real y de establecimiento de la iglesia, que es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios no es hacer asistencia social. Dios no nos llamó, y qué bueno, gracias a Dios por lo que lo hacen, y aleluya por todas las personas que han podido ver el amor incondicional de Dios demostrado en actos de misericordia que hace la iglesia. Pero no fuimos llamados a crear fundaciones para asistir socialmente a las personas. Fuimos llamados a edificar la iglesia desde donde se puede. No solamente asistir las necesidades físicas y temporales de los seres humanos, sino dirigirles desde aquí hasta la eternidad. ¿Por qué Jesús se sintió desconsolado? ¿Por qué se sintió triste? ¿Por qué sintió tanta compasión en su corazón en una zona donde él había sanado enfermos, había predicado, había enseñado, había sanado dolencias? Por una sencilla razón. Lo que Jesús sabía era que cuanto más cerca esté el pastor, un obrero, más a salvo estarán sus ovejas. Cuando vemos aquellas comunidades donde se hace asistencia social eventual, encontramos que la gente queda feliz cuando vamos y les presentamos el evangelio y les llevamos alguna cosa que pueda satisfacer sus necesidades temporales. Pero da mucha tristeza regresar y encontrar que esas personas que abrieron su corazón a Jesús ahora son víctimas de una secta, o peor, de lobos rapaces, de personas que se aparecen como obreros de Dios, pero como dice Pablo, son obreros fraudulentos y se aprovechan de mujeres, de la confianza de las personas, de tomar recursos, en fin, de una gran cantidad de cosas que solamente golpea el testimonio del evangelio en el corazón de esas personas y de esas comunidades, y los lobos rapaces hacen estragos entre el rebaño que por un momento eventualmente recibieron una visita itinerante de nuestras iglesias o de algunos obreros cristianos bien intencionados, pero que no hacen la tarea de establecer una nueva iglesia. A esa pregunta, ¿dónde plantar una nueva iglesia? Entonces es donde haya ovejas sin pastor. Esa sería la primera respuesta. ¿Dónde plantar una nueva iglesia? Donde haya ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que cuanto más cerca esté el pastor de las ovejas, más a salvo estarán sus ovejas de los lobos rapaces. Profundamente conmovido por esta palabra,
de este versículo bíblico e intenté hacer un estudio un poco más profundo. Aquí en esta lámina vamos a encontrar por qué Jesús dijo que deberíamos rogar por obreros. En esta porción de la escritura que dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, el término griego para ver no es aquel que se usa para ver con los ojos físicos, que en este caso sería el verbo jorao o blepo. Jesús usó la palabra eido. Eido trae una connotación de la capacidad de ver con el corazón en el sentido de entender, percibir, por estar relacionado con las vidas de las personas. El Señor se relacionó con aquellas multitudes donde Él iba de forma itinerante predicando, enseñando y haciendo milagros. Él se identificó con estas multitudes y al hacerlo, al verles con el corazón, sabía que ellas serían víctimas de lobos rapaces posteriormente, que quedarían desamparadas, esta palabra significa debilitadas, y que quedarían dispersas o abatidas y postradas como ovejas sin pastor. Por tanto, necesitaban cuanto antes un obrero, un plantador de iglesias, alguien que pudiera cuidar de ellas y estuviera permanentemente cerca de ellas. Nos encontramos aquí entonces con una figura de dicción, un símil, una comparación, una semejanza que le añade una fuerza y belleza a lo dicho. Podríamos investigar de manera más profunda pasajes como Números 27, 17, donde Moisés levantó una oración al Padre de los Espíritus y toda carne, diciéndole, oh, por favor, Jehová, una vez que yo me haya ido, coloca sobre la congregación a un hombre que pueda entrar con la congregación y salir de ella, para que no sea la congregación de Jehová como ovejas que no tienen pastor. También Jeremías sintió compasión por las ovejas sin pastor, cuando leemos Jeremías 56. Ezequiel habló también de la importancia de que hubiese un rebaño y hubiese un pastor. Encontramos entonces que el ser humano es comparado a ovejas, las cuales sin pastor quedarán descarriadas. Necesitan los seres humanos que comienzan a despertar a la vida espiritual y que son nuevos creyentes, un guía, un conductor, un protector para sobrevivir. Las multitudes sanadas quedarían a disposición de lobos si no eran protegidas por pastores, por obreros, por un plantador de iglesias decidido a encarnar su vida en esa comunidad. Entonces, a la pregunta, ¿dónde plantar una nueva iglesia? La respuesta es sencilla, donde haya ovejas sin pastor. Recuerde que la palabra de Dios dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor. En el corazón de Dios siempre ha habido que donde haya personas con necesidades espirituales que estén abiertas a oír la palabra de Dios y a recibir la bondad de Dios, debe también inmediatamente surgir un obrero, un plantador, alguien capacitado para establecer una comunidad encarnada en medio de ellos. Vamos a responder a esta pregunta, ¿dónde plantar una nueva iglesia? Ahora abordándolo desde el tema apostólico. Creo que una de las más grandes autoridades que nos podría ayudar a responder en dónde deberíamos plantar una nueva iglesia es obviamente el apóstol Pablo, ya que él fue uno de los más grandes y efectivos plantadores de iglesias registrado en la Biblia. Otro lugar correcto del que habla el apóstol Pablo, donde debemos plantar iglesias, lo describe de una manera magistral en el libro de Romanos o carta del apóstol Pablo a Romanos capítulo 15, el versículo 20 y 21 es contundente hablando de dónde, hablando del lugar correcto para plantar una nueva iglesia. Dice el apóstol Pablo, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las escrituras que dicen, los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán. Así que, viendo la siguiente lámina, vemos que no necesitamos hacer mucha apología, no necesitamos hacer mucha defensa a corroborar las palabras del apóstol Pablo.
Pablo sencilla y eminentemente era uno de los más grandes plantadores de nuevas iglesias, y al mostrar en este mapa los 4 viajes misioneros del apóstol Pablo, podemos encontrar cómo él mismo pudo plantar 10 nuevas iglesias y con algunos equipos pudo plantar iglesias donde nunca estuvo, como sucedió cuando el Espíritu Santo le impide entrar a Asia, le invita a venir a Macedonia, pero luego le da la escuela de un hombre llamado Tirano, donde durante 2 años duró de 5 a 6 horas predicando el evangelio, entrenando líderes que venían desde Asia para estudiar en la escuela de Tirano y que luego regresaban a toda la región de Asia Menor como conversos y líderes capacitados para plantar iglesias en sus comunidades, y surgieron por lo menos 20 nuevas iglesias de este trabajo desde la escuela de Tirano. Lo que estamos viendo aquí es que el apóstol Pablo, el más grande plantador de iglesias, en solo 10 años pudo llenar todo lo que usted está viendo de ese mapa. En 4 viajes misioneros y en solo 10 años, el apóstol Pablo fue protagonista o coprotagonista de la plantación y establecimiento de unas 30 iglesias según registros históricos y bíblicos. Así que vamos a responder de manera contundente para ir cerrando esta clase o este módulo. ¿En dónde debería un plantador ir a establecer una nueva iglesia? No es en el lugar que provea más recursos económicos, no es a donde nuestra dominación quiere hacer presencia para tener una iglesia más, no es a donde nos quede más cómodo, más cerca de casa, no, debe tener una respuesta bíblica contundente. Un plantador de iglesias debería ir, punto 1 o a aquel lugar en donde se ha hecho trabajo eventual, pero no hay encarnación de la iglesia, no hay plantadores, no hay obreros, y aunque la gente ha recibido el evangelio con alegría, los lobos rapaces han hecho estragos en los intervalos entre un evento evangelístico y otro. Allí donde están las ovejas desamparadas y dispersas, sin pastor, se debe establecer una nueva iglesia. Y la segunda respuesta, bíblica y contundente, es como lo dijo Pablo, que su gran aspiración era predicar la buena noticia en lugares donde no se hubiese mencionado todavía el nombre del Señor. Así que estaba hablando de etnias no alcanzadas, estaba hablando de lugares remotos, estaba hablando de lugares eminentemente misioneros. Quizá a usted Dios le está llamando para ir a una tribu en algún lugar de la India, del África, de Rusia, pero también quizá Dios le está llamando a cumplir su tarea en plantación de iglesias a una mega ciudad, en un sector de la ciudad donde quizá hay otros ministerios, pero hay áreas abandonadas porque solamente han sido asistidas socialmente, pero nadie se ha tomado el trabajo de cumplir la tarea de plantar la iglesia y encarnarla en aquel lugar. No necesitamos entonces más que el registro bíblico, las palabras de Jesús y las palabras del apóstol Pablo para respondernos a la pregunta en dónde un plantador debería iniciar una nueva iglesia. Querido plantador anónimo, quiero decirte en esta noche entonces que lo más importante es que busques a Dios en oración para que entiendas hacia dónde te está guiando el Espíritu Santo a plantar esa nueva iglesia que tienes en tu corazón. Quizá Dios te puede estar llamando a ir a una etnia no alcanzada. Las etnias alcanzadas están en el corazón de Dios. Ellos no necesitan misioneros a corto plazo. Ellos necesitan algo más que trabajo social o visitas que les brinden alegría momentánea. Ellos necesitan una iglesia en medio de su comunidad que pueda convertirse en un centro de la revelación de la gloria de Dios, en un centro de la demostración del poder transformador de Dios en sus comunidades. Y el otro lugar es aquel lugar que ha sido manoseado por obreros sin compromiso, que no han querido abordar la situación real que Jesús planteó. Obreros
donde las ovejas no tienen pastor. Mi invitación entonces es a que usted pueda orar con su esposa, usted pueda orar con sus pastores, usted pueda orar con su equipo de plantación y que pueda ser guiado, movido y enviado al lugar correcto. No hay nada más importante en la plantación de iglesias que estar en el lugar correcto, en el lugar de la voluntad de Dios. Y recuerde, querer ir nosotros en una dirección incorrecta no es pecado. Pablo quería ir a Asia, hacia la derecha, hacia el este, y Dios lo envió hacia Macedonia, al oeste, al occidente, al continente europeo. Así que si usted es moldeable en las manos de Dios, si usted busca a Dios en oración, déjeme decirle como plantador de iglesias experimentado que el Espíritu de Dios está comprometido a guiarle a aquel lugar en donde Él considera necesario que haya obreros, porque las ovejas están sin pastor o porque no ha habido testimonio del Evangelio o el testimonio del Evangelio es muy débil y todavía no hay iglesias establecidas, que es lo que llamamos etnias no alcanzadas. Quiero entonces tomarme un tiempo de oración para que Dios le pueda guiar y usted pueda tener una respuesta clara de parte de Dios en cuál será el lugar correcto a donde usted va a iniciar este proceso de plantar una nueva iglesia. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, como ministro de tu palabra, Señor, hago una impartición, Señor, a través de tu palabra, de un bautismo de compasión, Señor. Permite que cada plantador pueda recibir en esta clase una respuesta directa del Espíritu a su corazón, del lugar correcto a donde tú les estás llamando a plantar una nueva iglesia. Sin duda tú levantarás de entre este grupo de plantadores a través del proyecto de plantación de iglesias en misión. Unos serán enviados a etnias no alcanzadas y otros quizá a lugares muy cercanos a donde están, en donde hay ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Padre, en el nombre de Jesús, guía a tus hijos, guía a la nueva generación de plantadores, guía a aquellos plantadores anónimos, Señor, que tú estás despertando, guía a aquellos pastores que son plantadores experimentados y que estás volviendo a despertar el fuego y el fervor por cumplir la tarea de edificar el reino a través de la forma más efectiva debajo del cielo, la plantación de nuevas iglesias. Padre, quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.